Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. A ver, vamos a colocar aquí la presentación en pantalla completa. ¿Se ve bien? Sí, se ve súper bien. Perfecto. Bueno, como decía el profesor Pablo, mi nombre es César Barría Larenas. Soy profesor de Historia y Geografía, trabajo en un establecimiento público de la comuna de Hualpén, acá en el Gran Concepción, región del Biobío. También trabajo haciendo algunas horas en educación superior, ahí me ha tocado tener estudiantes como ustedes en geografía física, introducción a la geografía. Así que estoy muy contento de poder hoy día poder compartir con ustedes esta presentación que tiene como título el lugar de la geografía en el currículum escolar de la educación media. Vínculos y visiones entre los estándares de aprendizaje y el ejercicio en el aula. Ya vamos a vincular cómo los estándares de aprendizaje efectivamente deben tributar a lo que efectivamente los profesores de la asignatura hacemos en el aula. ¿Ya? Bueno, estamos ahora, ¿no es cierto?, como bien decía el profesor Pablo Martínez, en un periodo en el que estamos implementando un nuevo marco curricular, una nueva base curricular y a la vez unos nuevos estándares de la profesión docente, lo que nos pone en bastantes desafíos, ya que sabemos que cuando hay nuevas instancias que debemos abordar, muchas veces suele ocurrir cuando son estos grandes cambios curriculares, no existe la apropiación debida a los profesores en ejercicio. Y eso, bueno, lo voy a tomar al final de la presentación. Pero por otro lado tenemos ahora la renovación de los estándares de la profesión docente, que es como el continuador de los que probablemente ustedes ya habían visto o conocido, que databan del año 2012, que eran como los primeros estándares que un egresado de pedagogía en historia y geografía debería saber. Observaciones. Los estándares de aprendizaje para nuestra asignatura existen tanto los de educación básica como los de educación media. Pero como ustedes estudian para ser profesores de Estado, ya, de educación media, me limité a ese documento el cual vamos a analizar, ya, pero sí también dentro de la presentación que se las voy a hacer llegar también a través de sus profesores, están los enlaces para que puedan descargar también las de educación básica, ya. Entonces, hoy en día estamos las claves de la política nacional docente, ¿qué nos dice? Por un lado, que se están elevando las exigencias para acreditar las carreras de pedagogía. También existen cada vez mayores requisitos para entrar a estudiar una carrera pedagógica. Por ejemplo, con la PSU tener más de 500 puntos y esto iba a ir aumentando progresivamente. También que todas las carreras de pedagogía deben estar acreditadas y también que se realizarán evaluaciones diagnósticas para mejorar la formación inicial docente, es decir, en lo que ustedes ahora están cursando. Y justamente para poder tener como un piso mínimo desde el cual medir lo esperado que debe tener un profesor de educación media en historia y geografía, se han establecido los estándares de la profesión docente. ¿Ya? Tenemos aquí, ¿no es cierto?, el marco docente general que tiene 4 dominios. Esto es tanto para cualquier asignatura, cuando ustedes egresen y trabajen en algún establecimiento que reciba subvención estatal y deban someterse a la evaluación docente, los van a evaluar con este documento, el cual tiene 4 dimensiones. La dimensión A es preparación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, el dominio B, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, dominio C, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, y el dominio D, responsabilidades profesionales, que este último tiene que ver en cómo el profesor debe ser en sí autorresponsable en cuanto a seguir siempre perfeccionándose, ¿no es cierto?, debido a los cambios vertiginosos que tiene la pedagogía y el currículum. Entonces, en base a este documento, a ustedes los van a evaluar.
esperemos que ahora existan cambios que mejoren el sistema, ya que hay podríamos decir, nudos críticos, que bueno, no viene al caso ahora profundizar en ello, pero sería interesante en algún momento quizás también poder eso abordarlo. Los estándares para las carreras de pedagogía, ¿no es cierto?, definen las habilidades, conocimientos y competencias que debe tener un profesor, ¿ya? Debe movilizar a las facultades de educación hacia la reflexión e incorporación de estas nuevas bases de conocimiento para que los futuros profesores, es decir, ustedes, puedan enfrentar los grandes desafíos que requiere la docencia hoy en día en el siglo XXI. En el caso de los estándares de historia, geografía y ciencias sociales, existen 4 estándares disciplinarios. El estándar de historia, el de geografía, el de educación ciudadana y el de otras ciencias sociales. Aquí abajito, como pueden ver, aquí hay un enlace que cuando yo les mande la presentación van a poder pincharlo y van a poder bajar el documento in extenso para que lo puedan ver con detalle. Ahora, obviamente, debido a lo que nos convoca el día de hoy, vamos a ver el estándar de geografía, el cual que nos pide que seamos capaces, una vez egresemos de la carrera, comprender los componentes del pensamiento geográfico y que logremos desarrollar estrategias contextualizadas para el aprendizaje, ¿ya? Para que de esta forma los jóvenes de educación media puedan desarrollar capacidades asociadas al análisis multiescalar, a lo que es la indagación geográfica, la representación espacial, la interrelación entre los sistemas naturales y humanos. Lo que rescato yo de este estándar, ya, y que justamente fue parte de lo que revisamos a fines del año 2020, es que recoge en sí varios enfoques teóricos más actualizados de la geografía, ¿ya? Porque si retrocedemos un par de años atrás, todavía teníamos algunos métodos y enfoques, incluso algo decimonónico en el currículum escolar, ¿ya? Entonces, se supone que un docente egresado debería demostrar los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar los propósitos formativos en el currículum de la geografía, ¿ya? Que seamos capaces, ¿no es cierto?, de desarrollar y consolidar el pensamiento geográfico en los estudiantes, que logren entender que el espacio geográfico es vivido y representado. Esto a través de las múltiples relaciones espaciales, multiescalares o multidimensionales, siempre no perdiendo el foco en la relación dialéctica que tiene la geografía en lo que es la relación entre el medio natural y la sociedad, ¿no es cierto? Recordando que la sociedad en sí, el hombre y la sociedad, modificamos el medio natural, pero a la vez el medio natural nos condiciona. Y ahí esa relación dialéctica, ¿no es cierto?, está como el foco de la geografía en cuanto a entenderla desde el currículum escolar. Y esta es una visión que ha persistido en los últimos años, ¿ya? Y de hecho se consagra en las bases curriculares que hoy están vigentes, que si bien tienen un tratamiento de la geografía bastante disminuido, pero es que el enfoque teórico y metodológico con el que se trabaja y que también recogen los estándares de aprendizaje. Justamente estos conocimientos y habilidades, ¿no es cierto?, son fundamentales para que los profesores podamos construir en los estudiantes los aprendizajes geográficos. De hecho, el primer ámbito es que las bases teóricas y metodológicas y temáticas de la geografía, ¿no es cierto?, deben ser parte de lo que los profesores dominamos a la hora de ejercer la docencia en la educación media. Por tanto, obviamente nos van a pedir tener un dominio conceptual y metodológico de lo que es la geografía, ¿ya? Ahí obviamente con sus distintos enfoques que existen más actuales, ¿ya? De hecho ahí por eso coloqué ese librito, porque justamente como que recoge varios de estos enfoques teóricos y metodológicos de los cuales estoy hablando. También que los profesores tengamos las habilidades y conocimientos para poder planificar, para poder construir y monitorear las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿ya?
justamente las habilidades y conocimientos para planificar, construir y monitorear oportunidades de aprendizaje, lo entroncamos directamente con uno de los dimensiones que tiene el marco de la buena enseñanza, que el profesor debe conocer a sus estudiantes justamente al momento de poder planificar, construir y obviamente monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque sabemos que no todos los estudiantes aprenden igual. Entonces, por ello es que existen hoy en día las bases curriculares. Se supone que las bases curriculares que entregan una base a partir de la cual tú como profesor construyes el aprendizaje de tus estudiantes. Eso es el propósito formativo que tienen. Otra cosa muy distinta es que esto efectivamente se esté logrando y haciendo, ¿ya? También que los estudiantes aprendan la geografía mediante la identificación de componentes geográficos. Por ejemplo, lo que hablábamos recién en esta relación dialéctica hombre-medio natural, como también en los grandes problemas del mundo contemporáneo. Ahí quise poner algunas fotitos donde aparecen unos estudiantes míos justamente el año pasado participando en un webinar que hablaba sobre los desafíos de la región latinoamericana y abordaron el tema de la migración. También como oportunidades de aprendizaje, como la comuna donde yo trabajo está en el corazón del Gran Concepción, en el polígono industrial, los conflictos socioambientales que aquí se observan son bastante interesantes de poder estudiar y analizar desde una perspectiva ciudadana. Por tanto, ahí justamente es una forma que les doy yo como idea de cómo poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, este propósito formativo. Bueno, dentro del conocimiento disciplinar se supone que nosotros como profesores deberíamos comprender que la geografía estudia el espacio geográfico como una construcción social, debido, ¿no es cierto?, a las interacciones que existen entre los grupos humanos y los sistemas naturales, y que obviamente el conocimiento geográfico se va construyendo a partir de las categorías analíticas que me imagino que ustedes ya conocen: geosistema, medio ambiente, paisaje, región, territorio, lugar, entre otros, ¿ya? Y además, debemos ser capaces de identificar las problemáticas socioambientales a partir de las dinámicas y fenómenos que configuran el territorio nacional. Es aquí donde se deben incluir, ¿no es cierto?, el carácter social del riesgo natural, ¿ya? Y que de hecho en nuestro territorio nacional tenemos bastantes ejemplos de ello, ¿ya? Como por ejemplo en la zona de donde yo trabajo y vivo, tenemos por ejemplo los conflictos socioambientales debido a la instalación, por ejemplo, de termoeléctricas en la comuna de Coronel. Y a la vez, recordarán ustedes, hace 12 años atrás, fuimos arrasados por el sexto terremoto más fuerte de la historia registrado el año 2010, lo cual prácticamente pulverizó varios sectores de Talcahuano, hizo desaparecer algunas calecas pesqueras como Tumbes, como Dichaco, y obviamente siempre estos desastres naturales tienen una connotación social, que a diferencia de cómo lo aborda el profesor de física y ciencias naturales, nosotros tenemos que enfocarlo desde el punto de vista social, de cómo impactan estos desastres naturales en la sociedad, qué acciones podemos tomar nosotros para hacer frente a ello. Y ahí es justamente donde es como bastante interesante poder trabajar con los estudiantes el aporte que la geografía da a esta temática. También analizar el impacto de la industrialización y la globalización en los territorios. Sabemos que hoy en día estamos en un mundo globalizado, ¿ya?, por la interconexión global, la instantaneidad de la información, y que eso obviamente impacta en todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Y que obviamente los estados se van interrelacionando en base a esto. Hoy hace tanto frío, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Ya, gracias. También explicar los factores históricos, económicos, sociales y culturales que influyen en la configuración de los paisajes, ¿ya? Porque sabemos que los paisajes se van configurando a través de la relación de múltiples factores de los elementos que lo van componiendo. Y esto lo debemos ser capaces nosotros de analizarlo desde las distintas escalas, ya sea desde lo más local, pasando por lo regional, lo nacional, hasta lo más global. También en el ámbito disciplinar se nos exige
seamos capaces de caracterizar los conceptos de región y desarrollo. Y además de ello, problematizar las situaciones y fenómenos de Chile, América y el mundo. Como ustedes ya están en cuarto año de pedagogía, probablemente ya han hecho algunas prácticas iniciales, y si les ha tocado en octavo, justamente en la unidad 4 de octavo se trabaja este tema. Y bueno, justamente el tema de lo que es el concepto de región y desarrollo son dos conceptos que también se abordan bastante en la base curricular y también en los estándares de aprendizaje. Y justamente para también lograr evaluar la organización territorial y ambiental, en que ustedes como profesores puedan manejar cuáles son los instrumentos de planificación que regulan el ordenamiento territorial, considerando criterios como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos naturales, sustentabilidad ambiental y justicia socioespacial. Ahí justamente les dejé ahí unas láminas, por ejemplo, que esto corresponde que es de los profesores Maturana y Peña, en un estudio que hicieron sobre la expansión urbana de Temuco y los problemas asociados que tiene a ello. Por lo tanto, justamente al trabajar los conceptos de región, desarrollo, de área urbana, los pueden aplicar justamente ahí a la realidad en la cual ustedes están insertos. También que nosotros como profesores seamos capaces de organizar geoinformación a distintas escalas, ¿ya? Y diferentes problemáticas socioambientales, ¿ya? Que seamos capaces incluso de generar información geográfica utilizando diferentes formas de recolección de datos geográficos, georreferenciación, que seamos capaces de interpretar imágenes satelitales, cartas topográficas, productos de trabajos de campo, mapeos participativos, fotografía, ya que estas herramientas nosotros las manejemos, sepamos crear información de ellas, ¿ya? E incluso nos da un desafío bien interesante, que creo que hay muchos profesores que estamos en ejercicio, estamos al debe, que es generar información geográfica, no solamente tomar lo que ya está, sino que seamos capaces de nosotros mismos generar, ¿ya? Y ahí es justamente donde la formación inicial y continua debería colocar el acento en cambiar dando un poco de ese tipo de herramientas. También se nos pide que seamos capaces de comprender que la representación cartográfica es el lenguaje propio de la geografía, ¿ya? Y ahí justamente también se nos exige tener algunas nociones básicas de los que son los SIG, los sistemas de información geográfica, ¿ya? Para poder entender los procesos naturales y culturales, la multiescalaridad e incluso la transtemporalidad que podrían tener los fenómenos geográficos. Esto es más o menos, queridos estudiantes, lo que nos piden los estándares de pedagogía en educación media para los profesores que egresen de dichas carreras. Ahora, ¿no es cierto?, se supone que también deberíamos ser capaces, en el área más disciplinar pedagógica, en la didáctica, desarrollar estrategias para que podamos identificar diversos saberes, creencias, prejuicios, estereotipos que tienen los jóvenes sobre la geografía, el espacio geográfico vivido y representado. ¿Ya? Justamente se nos va a exigir que nosotros seamos capaces de poder saber cómo son los estudiantes de educación media y cómo aprenden geografía. Obviamente teniendo en consideración su contexto social, sus intereses, la localización geográfica de donde ellos viven, ¿ya? Y a partir de ello ser capaces de planificar y seleccionar estrategias de enseñanza y aprendizaje. Obviamente nunca dejando de lado los propósitos curriculares de la geografía. Como les decía, existe la base curricular y se supone que los profesores a partir de ella debemos construir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque yo en el ejercicio docente ahí me he encontrado que en algunas partes del país vemos todavía colegios donde tecnifican tanto el proceso de enseñanza en que a los profesores los obligan a seguir al pie de la letra los programas de estudio, sabiendo que los programas de estudio son una guía para la planificación. Lo que sí es obligatorio es dar cobertura
a los objetivos de aprendizaje contenidos en la base curricular. Pero el programa de estudio es un apoyo, lo mismo que el texto escolar, ¿ya? Ya que muchas veces, ya hay muchos profesores en ejercicio cometemos ese error de utilizar el texto escolar como una Biblia, ¿ya? Lo cual no es un apoyo que a veces tiene ahí algunas actividades, algunos apoyos teóricos que son bastante interesantes y de gran ayuda, pero no son la Biblia. La Biblia o la bitácora para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nosotros los profesores frente a los estudiantes debe ser la base curricular y la consideración de las características de cómo son los estudiantes que estamos atendiendo y cómo aprenden. Y de esa forma planificar y seleccionar las estrategias de enseñanza. No solo la geografía, sino que también en la historia y en otras ciencias sociales y también en la educación ciudadana, que es una de las asignaturas que también a nosotros nos toca impartir. También debemos utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje que promuevan el desarrollo del pensamiento geográfico, como cartografías participativas, que los estudiantes se familiaricen con los sistemas de información geográfica. Aquí yo viajé a Santiago una vez y llevé a mi estudiante al Instituto Geográfico Militar, donde ellos ahí observaron cómo se construyen las cartografías, trabajaron con estas maquetas en 3 dimensiones para ver justamente los aspectos geomorfológicos y topográficos. Subimos al edificio al Rascacielos Costanera Center, al Sky Costanera, en el cual tienen un programa especial para colegios públicos con acceso gratuito y nos dan una clase de geografía urbana. De verdad que hay estudiantes que nunca lo había visto tan motivados que cuando estaban ahí ese día justamente observando la capital de nuestro país a través de una clase que estaba dando el mismo personal que trabaja ahí en el edificio Costanera. También las salidas a terreno. Las salidas a terreno nos dan importantes aportes a cómo desarrollar el pensamiento y el conocimiento geográfico y obviamente también el pensamiento crítico, en las cuales los grandes conflictos socioambientales, los problemas de ordenamiento territorial, de uso de suelo, se pueden ver in situ. Aquí tengo a mi estudiante en una lámina donde están en el Parque Nacional Laguna del Laja. Hasta antes de la pandemia yo siempre hacía un terreno con mi estudiante en el cual partíamos en la mañana a la playa de Lenca aquí en Hualpén para llegar, ¿no es cierto?, alrededor de las 2 de la tarde hasta la Laguna del Laja, en pleno corazón de la cordillera de los Andes, acá en la región del Biobío, próximo a la frontera con la República Argentina. Por tanto, íbamos haciendo algunas paradas y ahí obviamente, bueno, ahí después yo les puedo compartir porque de hecho junto a mi colega hicimos un trabajo sobre este tema y lo publicaron en la revista Geográfica del Sur. ¿Ya? Así que ahí después yo también les puedo hacer llegar ese artículo donde doy más explicaciones de cómo esta metodología puede resultar para desarrollar las habilidades del pensamiento geográfico en nuestros estudiantes. También se supone que nosotros deberíamos promover el uso variado de recursos y de representación geográfica, ¿ya? Que a los estudiantes les promovamos lo que es el uso de imágenes, los mapeos participativos que decíamos recién, los censos que brindan importante información respecto a las características cuantitativas y cualitativas de la población, ¿ya? Aquí de hecho estoy yo con mis estudiantes, visitamos el laboratorio de geografía de la Universidad del Biobío en Chillán, en el cual justamente era para que vieran en sí la utilidad que tiene la representación del espacio a un nivel más técnico, pero también aquí a nivel de establecimiento, también promover este tipo de actividades con lo que son los recursos que pueden tener los establecimientos, como los mapas, los atlas, ¿ya? Y obviamente otra cosa importante que siempre se nos van a pedir es que seamos capaces de diseñar y utilizar un amplio registro para la evaluación de los aprendizajes, ¿ya? Los conceptos y habilidades propias de la geografía están contenidas en las bases curriculares, en las cuales se orientan cómo evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no olviden, y quiero ser en esto enfático, nunca dejando de lado las características de los estudiantes. Yo manejo varios grupos de WhatsApp y de Facebook donde compartimos materiales con profesores de distintas regiones del país. Y a veces, justamente a mí no me parece del todo que yo le diga a un profesor de otra región o de otro colegio, o de aquí mismo, quizá, oye, préstame una prueba para el segundo B y llego y le aplico la misma prueba.
no creo que eso no está bien en el sentido de que, ¿cómo sé yo que mis estudiantes van a responder bien a ese instrumento a menos que yo me dé el trabajo de ver que efectivamente se ajusta bien a lo que yo realmente enseñé y a cómo mis estudiantes aprenden? Ahora tampoco nos vamos a poner a crear la rueda si ya fue creada. Yo puedo tomar algunos reactivos, ¿no es cierto?, de algunas otras partes de los instrumentos de evaluación. Los mismos textos escolares traen instrumentos prediseñados, los cuales obviamente sí nos pueden servir de base al momento de evaluar a los estudiantes. Ahora, al momento de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de calificarlo, también nos quedan solo las pruebas. También esta misma forma que ellos creen productos a partir de lo que es trabajos de procedimiento, ya sea de una cartografía participativa, de una salida a terreno, entre otras, también pueden ser incidir en la promoción del estudiante. Bien. ¿Qué lugar tiene hoy en día la geografía en el currículum escolar? Sabemos que la geografía está regulada por diferentes marcos, bases y ajustes curriculares que se han efectuado en los últimos 15 años. ¿Ya? Las bases curriculares que hoy en día tenemos presentes, por lo menos en educación media, tenemos la de séptimo a segundo medio, que datan del año 2015, y las bases curriculares de tercero y cuarto medio, que son del año 2019. Como les dijeron, en ambas se aborda esta relación dialéctica de la geografía entre el medio social y el medio natural. Sin embargo, dentro de los desafíos nos encontramos con una gran dicotomía curricular y administrativa. Resulta que la enseñanza media va de primero a cuarto medio hasta el día de hoy, porque eso no ha cambiado, por más que se diga que en un futuro van a ser 6 años de primaria y 6 de secundaria, pero al día de hoy eso no ha cambiado. Pero las bases curriculares sí lo consideraron. Entonces ahí tenemos un tema que séptimo y octavo quedaron en un híbrido, porque administrativamente corresponden a la educación básica, pero curricularmente corresponden a la educación media. Y en los establecimientos que hacemos clases de primero a cuarto medio, nos encontramos con un grave problema porque en primero medio tenemos que dar continuidad a algo que se supone que ya debería venir iniciado desde séptimo y octavo. Y ahora consideren que los estudiantes que ingresaron a primero medio pasaron prácticamente de sexto a primero medio debido a todo lo que significó la pandemia. Justamente aquí les tengo este cuadrito donde sale la geografía en el currículum chileno, como la vemos presente. De séptimo a segundo medio, la vemos presente en séptimo y octavo con 2 organizadores temáticos propios, y en primero medio con un organizador que se llama Conformación del Territorio Nacional y las Dinámicas Geográficas. Y en tercero y cuarto medio, lamentablemente nuestra asignatura fue electivizada, pero en educación ciudadana, que es un ramo que nosotros impartimos, también existen algunos objetivos de aprendizaje que desarrollan el pensamiento geográfico, una geografía social, cultural, bien interesante de abordar. Y en el plan común electivo, tanto en la región, en Chile y la región latinoamericana, como en mundo global, sí, ahí hay que reconocer que a pesar de que son ramos electivos, ¿no es cierto?, que comparten ahí un espacio con religión o con arte, sí, ahí existe un tratamiento geográfico bastante interesante y profundo. Ojalá hubiese quedado en el plan general, pero eso no ocurrió lamentablemente. Y bueno, y dentro de las buenas nuevas que sí tenemos, que dentro de la formación diferenciada existe un ramo que se llama Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales, que los establecimientos científicos humanistas que así lo estimen conveniente, lo pueden impartir y que tiene una duración de 6 horas semanales. Según lo que yo he investigado, he leído, es primera vez que en nuestro currículum chileno tenemos una asignatura de geografía propiamente tal, ya que es de carácter diferenciada, optativa para los establecimientos científicos humanistas, pero es un tremendo desafío para nosotros, ya que sabemos muchas veces que muchos profesores en ejercicio le hacemos el kick a la geografía. Aquí justamente hay que profundizar mucho en ella, y ahí nos encontramos con un tema que sería interesante de abordarlo quizás a futuro respecto a la importancia de la formación continua del profesorado. ¿Ya? Y justamente ahí les dejo esta tabla que está sacado de un trabajo que escribimos con un colega de Los Álamos, acá en la región del Biobío, para la Universidad de Valencia, España, en la cual ahí graficamos la presencia que tiene la geografía en el currículum chileno, ¿no es cierto?
en la educación media, ya sabemos, en primero y segundo medio existe una geografía histórica y política, y en tercero y cuarto medio existe presencia en la educación ciudadana y en las asignaturas electivas y diferenciadas. Y acá, de hecho, justamente les dejo también una tabla comparativa entre el ajuste curricular del 2009, que fue probablemente con el cual ustedes estudiaron su educación media, con las bases curriculares 2015, que llegan hasta segundo medio, y las bases curriculares del 2019, que son las que hoy están en el ejercicio. En nuestra asignatura, el ajuste curricular 2009 ya está obsoleto, está derogado. Lo que hoy día nos está rigiendo es justamente la base curricular 2015 para primero y segundo medio y la base curricular 2019 para tercero y cuarto medio, en la cual abordamos temas como procesos migratorios, amenazas naturales, cambio climático global, ¿ya? Medio ambiente y sustentabilidad, tanto en educación ciudadana, que es el ramo de la formación general o troncal, y el ramo de historia, geografía y ciencias sociales, que es formación general electiva, que ahí, como digo, en los establecimientos debería competir con religión y educación física, ya en lo que los estudiantes quieran elegir. Aunque establecimientos también pueden colocar esta asignatura dentro de sus horas de libre disposición, como lo se hizo acá en Hualpén. Los 3 liceos públicos, por un acuerdo que se hizo con la autoridad comunal, se logró que la asignatura se dejara con 2 horas semanales en las horas GEC, las horas de jornada escolar completa. Bien. Entonces, dentro de los desafíos y oportunidades que tenemos como profesores de historia y geografía y ciencias sociales, tenemos hoy en día el decreto 67 que nos hace repensar un poco lo que es la promoción y la calificación de los estudiantes, más o menos relacionado con lo que les hablaba en la última parte de los estándares. También tenemos las habilidades del siglo XXI que nos dan claras orientaciones de cómo poder empezar a construir el proceso de aprendizaje con los estudiantes y obviamente llegar a lo que es el desarrollo del pensamiento geoespacial. Y por último, dentro de las propuestas como estrategias de aprendizaje de la geografía, tenemos ahí en primer lugar, ¿no es cierto?, poder proporcionar estrategias que nos permitan a los estudiantes reconocer el lugar donde viven, que ellos vean que su entorno local se produjo a partir de múltiples relaciones, tanto entre elementos físico-naturales como humanos y económicos, porque esto nos va a ir generando oportunidades pedagógicas para que los estudiantes logren jerarquizar, validar la información y ir generando así un pensamiento crítico. Y así llegar a tener situaciones de aprendizaje para que los estudiantes comprendan la geografía desde un enfoque sistémico. Muchas gracias. Ahí está mi contacto. Cualquier cosa, yo después igual les voy a dejar la presentación para que pueda ahí su profesor compartirla. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, muchas gracias, César. Gracias. Sí vi que movían las manitos, pero estaban sin audio, pero lo vi. Muchas gracias, César, por esa interesante presentación, ¿no? Vamos a dejar ahora un espacio para conversar con los estudiantes para que ellos puedan plantear preguntas. Así que para quien quiera plantear alguna pregunta o reflexión, lo puede hacer en este momento. O los profesores también, si tienen consultas, preguntas. Basta los estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, reflexión? Sí, escucho. Sí. Ok, maravilloso. Me quedé colgado con una de los principios, o sea, de los estándares que aparecía y que mencionaba acerca de la generación de información geográfica, que concretamente o en base como a qué se puede representar, porque uno igual tiende a imaginarse que vendría siendo algo así como, no sé, investigaciones geográficas de alta complejidad y cosas así, pero dentro de un contexto educativo me imagino que el generar información geográfica igual puede conllevar a hacer como, por ejemplo, no sé, videos que expliquen alguna materia en concreto, o tal vez como material pedagógico como mapas o informaciones. Entonces, como
¿A qué lleva concretamente el generar información geográfica en este contexto de los estándares? Justamente el poder llegar a generar información geográfica con los estudiantes es a través de la investigación escolar. Y ahí las habilidades para el siglo XXI, que están contenidas en las bases curriculares, nos dan bastantes luces de cómo poder lograrlo. La investigación escolar es una instancia que puede ofrecernos bastantes oportunidades para poder lograr como producto generar este tipo de información, pero obviamente para lograr eso, nosotros como profesores primero tenemos que estar apropiados respecto de las nociones básicas de lo que son los sistemas de información geográfica, porque si los profesores en formación o en ejercicio no tenemos las nociones básicas de aquello, obviamente no las vamos a poder traspasar a los estudiantes, que es lo que estos estándares esperan. Pero creo que con los estudiantes sí, a través de lo que es la investigación escolar o los aprendizajes basados en proyectos, sí se pueden generar interesantes productos a partir de querer lograr generar instrumentos de información geográfica. Bien, César. Bien. No, sí, pensé que era una cosa totalmente diferente, ahora me quedo mucho más claro. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario que quieran hacer con el profesor César? Yo quisiera que, César, ¿nos puedes contar, comentaste que los colegios públicos de Hualpén se habían puesto de acuerdo para que la asignatura de geografía quedara con algunas horas en la jornada escolar completa? ¿Puedes contarnos cómo surgió esa iniciativa? ¿Cómo se coordinaron? Porque siempre da la impresión, y tú en bastantes oportunidades lo has señalado, ¿no? De cómo los profesores podemos apropiarnos del currículum y apropiarnos de nuestro rol, y no solamente ser repetidores de las estructuras curriculares o de los textos de estudio. Entonces, sería interesante que nos pudieras comentar esa experiencia de articulación entre establecimientos de profesoras y profesores para instalar la asignatura dentro de la jornada escolar completa. Ya. Bueno, yo aparte de ser profesor de aula de educación media, dentro de lo que es mi trabajo en el sistema educativo, también soy dirigente del colegio de profesores. Y eso me permitió tener acceso a conversar con la autoridad comunal, con la alcaldesa de aquel periodo, y explicarle junto a mis compañeros de directorio de la problemática que se nos venía por la electivización de historia, geografía y ciencias sociales y educación física. Y a través de su asesor pedagógico los logramos convencer de la importancia que estas asignaturas tenían en poder darles continuidad en la formación escolar de los estudiantes, y logramos que en el PADEM ya comunal, que es el proyecto municipal de educación pública, se lograra incluir como una acción que las asignaturas de educación física e historia, geografía y ciencias sociales se tuvieran que impartir en los 3 establecimientos públicos de la comuna dentro de las horas de libre disposición, es decir, con 2 horas semanales. Y ahí es donde estamos trabajando en Mundo Global y Chile y la región latinoamericana. Por tanto, ahí el llamado, la sugerencia que puedo hacer yo es que los estudiantes, una vez que egresen, justamente puedan intentar llegar a hablar con las autoridades, ya sean del Servicio Local de Educación o del DAEM, dependiendo de qué dependencia tenga el colegio público, para poder lograr incluir esto en el PADEM, porque quedando en el PADEM es algo que se tiene que realizar. Ahora los establecimientos particulares subvencionados ahí claramente tendrán otros lineamientos, y por lo que yo sé, por lo menos aquí en el Gran Concepción, la mayoría de los establecimientos del mundo particular siguió ofreciendo la asignatura y los electivos. Pero en el mundo municipal o público, ya que aquí en el Gran Concepción algunas comunas tenemos DAEM, otras tienen servicio local de educación, sí tuvimos que hacer como lobby, y de hecho otras comunas de la provincia también hicieron amena esta propuesta y también conversaron con sus autoridades para conseguir el mismo propósito, porque perdónenme, pero fue un tremendo daño el que se hizo al electivizar la asignatura. Y
Lamentablemente aquí esto es sin color político, porque lamentablemente esto fue un acuerdo transversal, podríamos decirlo de alguna manera, y si bien fue la ministra de Educación de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, quien puso la cara por las bases curriculares, quien las dejó firmadas fue la señora Adriana del Piano, ministra de la señora Michelle Bachelet. ¿Ya? Por tanto, ahí vemos que la política educativa de electivizar nuestra asignatura va más allá de un color político. Bien, muchas gracias, César. ¿Otra consulta, reflexión que quieran hacer y compartir con César? ¿Rebeca? Más que una consulta, era un comentario que me llamó mucho la atención, la actividad que se realiza con los estudiantes, igual porque en Concepción se tienen estas posibilidades y se les dan estos espacios, por ejemplo, para ir al Instituto Geográfico Militar, cuando fueron ¿a dónde? ¿A qué? ¿Cómo se llama? A Costanera. Y todas esas actividades, por ejemplo, yo nunca lo había visto tan así, ni en mi experiencia, ni tampoco en la experiencia que he visto en práctica o con mi hermano chico. Siempre la geografía es abordada en el aula y en segundo plano, como un apoyo para la historia, etc. Me llamó mucho la atención y qué bueno que estén haciendo esas actividades y ojalá cuando nosotros egresemos podamos y tengamos la capacidad de agencia para decir, como usted decía, apropiarnos del currículum y hacer cosas diferentes. Eso. Sí. Bueno, justamente gracias por tus palabras. De hecho, nosotros en el DAE en Hualpén tenemos buses propios. Y eso nos facilita bastante el poder hacer salidas a terreno porque evita un costo enorme que es el arriendo de buses. Entonces, en esos mismos buses es donde hemos hecho viaje al Parque Nacional Laguna del Laja, al Valle Vitivinícola de Santa Cruz, en la región de O'Higgins, visitamos Santiago, el Instituto Geográfico Militar, el Sky Costanera y el Museo de Historia Natural. Años atrás fuimos al Parque Nacional La Campana y Valparaíso y Viña del Mar. Podemos darnos esos gustos gracias, ¿no es cierto?, a que como política comunal, desde que nos separamos de Talcahuano como comuna independiente, cuando se crea el Departamento de Educación, se compra un bus, después otro bus, y eso nos permite contar con ese recurso para poder hacerlo. Pero aparte de ello, también tiene que estar la iniciativa, obviamente, del profesor, ¿ya? En cuanto a darle a la salida a terreno justamente una connotación pedagógica. Y por ello, como les digo, ahí yo les dejé mi contacto. Yo también escribí un paper sobre ese tema para que los que lo quieran leer con calma respecto a la trascendencia de que puede tener la salida a terreno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando ahí algunos elementos teóricos, conceptuales y metodológicos, tanto de la geografía como de la didáctica propiamente tal. Profe, y usted podría, bueno, junto con la presentación que se la vamos a hacer al profesor, enviar ese paper, porque yo sé, aparte de que me interesa, hay unos compañeros que están haciendo un trabajo con una salida a terreno. Entonces yo creo que les podría servir. A mí también me interesa. Exactamente, sí. Sí, César, si nos puedes compartir eso, si no, nosotros también lo podemos buscar para ver el valor de esos trabajos que ha realizado también. Y de hecho, estimado, yo les cuento, miren, como ustedes ya están próximos a egresar, existe un grupo de profesores patrocinados por el Ministerio de Educación que se llama la Red de Maestros de Maestros. No sé si habían oído hablar de ello, que esta la organiza el CPIP. Para entrar a ella piden una serie de requisitos, ¿ya? Y los profesores que estamos en la Red de Maestros tenemos un portal donde vamos colgando informaciones, ya sean actividades, guías, evaluaciones, e incluso aquellos que nos gusta un poco más investigar, algunos papers. Y ahí, en ese espacio, yo también les puedo enviar a través del profesor el enlace para que puedan ingresar directamente a mi portal y en el buscador buscar a otros profesores de otras regiones que también han subido material y cosas bastante interesantes. Así que ahí es un portal que está a disposición de cualquier profesor, que lo elaboramos los maestros de maestros. Cada maestro de maestros tenemos un portal propio en el cual nos permiten ahí colgar
información. Así que también les voy a hacer llegar toda esa información a través del profesor Luis. Luis, ¿no es cierto? No me vaya a decir. Sí. Bien, César, muchísimas gracias. Lorna, tenemos Sí, una última última consulta cortita. Es que, ya, tomando en cuenta el contexto de la región de la Araucanía, somos una región pobre y donde las políticas públicas están enfocadas en cualquier otra cosa que no sea la educación. ¿Hay alguna organización o, no sé, algo a lo que recurrir para poder obtener alguna especie de recursos o medios para convencer a las instituciones de que implementen la geografía? Porque en muchos colegios de acá, de la región en general, la geografía simplemente se pasa por alto. Se prefiere claro, se da enfoque solamente a la historia, pero no hay material y no hay como recursos para cambiar las cosas, hay un poco. Claro. Es una realidad que está y lamentablemente en cuanto a lo cuantitativo de la base curricular no nos ayuda en nada a poder mejorar eso, sino que por el contrario. ¿Qué podemos hacer ahí? Una, la autogestión. Por ejemplo, el Instituto Chileno Antártico de Punta Arenas tiene interesantes investigaciones geográficas sobre la Antártica y si se pone en contacto con ellos, que pueden mandar una serie de material bibliográfico gratuito a tu establecimiento. También, si en algún momento quieres hacer alguna salida a terreno, los museos y los parques nacionales tienen entrada gratuita para los estudiantes. Si quieres, por ejemplo, conocer el Sky Costanera de Santiago, puedes también enviar una carta y conseguir entrada gratuita. Ahora justamente lo que sí depende del sostenedor del establecimiento, sea público o privado, justamente poder financiar este tipo de actividades. Por tanto, ahí no queda más que convencer desde un punto de vista técnico. Obviamente, si uno como profesor está apropiado del currículum, está apropiado de la disciplina, claramente, probablemente va a tener más don de convencimiento. O sea, yo sé que esto es subjetivo, pero creo que uno desde su nicho algo puede hacer de acuerdo a las posibilidades que se nos den. Yo sé que es difícil. La geografía en Chile está bastante disminuida y opacada. Por tanto, para mí tampoco ha sido fácil. De hecho, yo también una vez tuve que recibir payotadas de una funcionaria municipal del DAEN que dijo que yo salía con mi estudiante a pasear. Entonces, son cosas que debemos saber que nos van a ocurrir. ¿Ya? Lamentablemente en nuestro sistema educativo, quienes dirigen nuestro sistema educativo, lamentablemente no están los mejores. Y eso repercute muchas veces en lo que nosotros queremos hacer. Pero siempre debe existir la voluntad, el querer hacer. Pero siempre, nunca dejar de pedir que se deje de dignificar nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo tiene un gran valor social. Y obviamente también debe tener un gran valor económico. Aquí el llamado no es a regalar nuestro trabajo, pero sí a hacer las cosas bien o lo mejor que podamos en pro de nuestros estudiantes. Bien, César, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones con nosotros, tu experiencia también, tu interesante experiencia en el aula. Estamos muy agradecidos de que puedas haber estado hoy día con nosotros acá, virtualmente, pero haber estado con nosotros. Aprovechemos de invitar a César, si tiene la posibilidad de salir a terreno, que venga a la Araucanía y pase por Temuco a la U. Este espacio siempre va a estar ahí abierto para recibirte, César, con tus estudiantes. Lo vamos a considerar, de hecho sería bastante bonito hacer una visita ahí a la región de la Araucanía. Así que bueno, ahí vamos a estar en contacto. Claro, ahí nos mantendremos en contacto y nuevamente muchísimas gracias. Así que con esto te despedimos. Ok, un abrazo desde Hualpén. Quedamos en contacto. Hasta luego, César. Chao. Chao, chao. Gracias.